Hola a todos, bienvenidos a este pequeño tutorial de intervalos de clase. Vamos a... Voy a explicar primero que nada qué es lo que voy a hacer en resumen, para que de antemano sepan si les va a servir o no les va a servir este video. Aquí pues tenemos los datos que vamos a analizar. El problema consiste en cada uno de estos números es el promedio de un restaurante y tenemos 50 restaurantes de los cuales vamos a calcular la probabilidad de precios según este análisis de intervalos de clase. Aquí tenemos los datos que necesitamos calcular, la cantidad de datos o números que son máximo, el mínimo, la diferencia entre el máximo y el mínimo, la K, que es para calcular la cantidad de intervalos necesarios. Esto es el tamaño de cada intervalo, magnitud, y el promedio. El promedio no es tan necesario, pero nos ayuda a ver si tiene sentido nuestro análisis. Aquí ya tenemos los intervalos, la frecuencia. Claro que ustedes pueden sacar todos los datos que quieran, pero obviamente la frecuencia es la más importante. Luego aquí tenemos un pequeño análisis de los datos que lo vamos a sacar. Y esto nos ayuda a ver si estos números sacados aquí tienen sentido. Ok, empecemos. Para calcular la cantidad de datos, obviamente aquí estoy utilizando Excel para hacer más rápido la explicación, pero obviamente esto se puede hacer a mano, lo cual es probablemente más tardado. Ok, aquí vamos a utilizar una fórmula que se llama count. Aquí vamos a decirle qué datos necesitamos que nos analice y nos dice que son 50 datos. Hay una fórmula que se llama max para el máximo. Seleccionamos todos estos números. Nos dice que el número máximo es el 63. Para el mínimo hay otra que se llama mínimo, min. Seleccionamos todos los datos de nuevo y nos dice que es 14. Aquí pues sabemos que la diferencia, si hacemos nosotros el análisis, 63 menos 14 es igual a 49, pero si queremos que el programa lo calcule por nosotros, vamos a ponerle 63 menos 14 y nos saca el 49 automáticamente. Si queremos que nos calcule una raíz cuadrada, raíz en inglés es squared, SQRT es la fórmula. Seleccionamos la casilla a la que queremos que le saque raíz cuadrada. Tenemos un 7. Ahora, la magnitud del intervalo se saca haciendo la división de 49 entre 7, o sea, la diferencia entre el número de intervalos, que es la K. 40, vamos a ponerle la fórmula. 49 entre esta casilla que corresponde a la K, que también es 7. Y para el promedio hay una fórmula que se llama median. Seleccionamos todos los números, enter, y nos dice que el promedio es 39. Así que probablemente el intervalo más grande va a ser en donde esté el número 39. Bien, para empezar a llenar las clases o intervalos, tenemos el primer valor, que es 14. Tiene que ser 14 porque es nuestro valor mínimo. Luego pondríamos de 14 a 21. Y sabemos que la siguiente clase tiene que empezar con un límite de 21 a 28. Estamos sumando de 7 en 7. 14 más 7 es 21 y 21 más 7 es 28. Nosotros entendemos, por ser seres humanos, entendemos más o menos que aquí no entra. Si aquí vamos a incluir al un número 21, en la siguiente clase ya no puede estar incluido los 21. Para poner formalmente los valores, las condiciones de cada intervalo, aquí vamos a poner mayor o igual a 14, porque el 14 tiene que estar incluido en esta clase. Y si queremos incluir también al 21 en esta clase, pondremos menores o iguales a 21. ¿Sí? Así se llamaría esta clase. Menores o iguales a 14, mayores o iguales a 14 hasta
menores o iguales a 21. En la siguiente clase ya el 21 no puede estar incluido, por lo tanto pondríamos mayores a 21, ya sin el igual, y aquí mayores o iguales al 28 para ya incluir el 28. Bajo esa lógica se va a llenar todo lo demás. Un momento. Ok, ahí tenemos, ya de una vez lo coloreé. Ahí tenemos ya las clases establecidas. Como decía, en esta clase ya no entraría el 21, entraría hasta los números mayores, menores iguales a 28. Aquí ya no entrarían, si existiera los 28 ya no entrarían aquí, serían los números mayores a 28 y menores o iguales a 35. Y así sucesivamente, vamos de 7 en 7, pero aquí ya estamos estableciendo formalmente cómo debe ser leído los nombres de estos intervalos para que no entren valores que no tengan que entrar. Bien, para calcular todo esto con fórmulas, con una fórmula tenemos ya utilizamos hace rato una que se llama count. Hay una que es COUNTIF, o sea, con una condición. If es condición en inglés. Pero en este caso los intervalos obedecen a una doble condición. Entonces utilizaremos esta que se llama COUNTIF S. Si lo vemos de esta manera, mayor o igual a 14 a menores o iguales a 21. Entonces ahí estamos hablando de una doble condición, dos criterios. De hecho aquí nos está pidiendo el primer rango de números, o criteria range 1. Entonces vamos a escoger todos estos números. De nuevo, escribimos una coma para meter el siguiente dato. Nos pide el primer criterio, que es mayor o igual a 14. Ahora nos pide el segundo rango de números, que debe ser el mismo, que estamos analizando lo mismo. Ok. Y vamos a escribir la segunda condición o el segundo criterio, que es este de aquí. Nos tiene que dar 1. Ok. Ahora vamos a copiar la fórmula para no tener que estar escribiéndola todo el tiempo. Ya la voy a pegar de una vez en todos estos. Nos está dando 1 erróneamente, entre comillas, porque no hemos cambiado los criterios. Aquí simplemente vamos a cambiar los criterios. Aquí tiene que ser mayores a 21, menores iguales a 28. 5. En la siguiente, mayores iguales a 28, mayores a 28, ya no iguales. Y aquí tiene que ser un 35. Mayores a 35, menores iguales a 42. Mayores a 42, menores iguales a 49. Acuérdense que estamos yendo de 7 en 7 porque ese es la magnitud de los intervalos. $49, 56 y por último 56 y listo. Por último, un pequeño análisis. Aquí tengo ya los números acomodados en orden según las casillas. Los acomodé de menor a mayor. Las frecuencias de 1 a 16 de 1 en 1. Entonces voy a colorear esto un momento. Ok, aquí podemos ver perfectamente, ya coloreado, 14 corresponde a un solo número del primer intervalo, es el único dato que entra ahí. 5 datos en el segundo intervalo. En este caso no hay 21, no hay 28.
para ver ese límite. Aquí tenemos 10 números. Aquí podemos ver que el 35 entró en este intervalo porque es menores o iguales a 35, pero ya no entraría el 36. En el siguiente intervalo podemos ver precisamente que el 35 ya no es tocado porque son mayores al 35. Ya no hay un igual ahí. También hay un 42 y el 42 entraría ahí porque son menores o iguales a 42. Y con esto podemos ver el comportamiento en un histograma. Claro que Excel tiene para representar histogramas de manera automática, pero aquí representamos de manera gráfica para, para comprobar si esto de aquí está correcto, ¿verdad? También podemos ver que el intervalo con mayor frecuencia hace alusión, comprueba que coincide con nuestro promedio. Por lo tanto, no siempre, pero la mayoría de las veces el promedio está en el intervalo de mayor frecuencia. En este caso, coincidió. También otro dato que nos ayuda a ver esta tabla. Aquí tenemos 10 números. 10 entre 49 nos da aproximadamente 0.20, o sea, aproximadamente es un 20%. Aquí son 14 números que nos darían un 28% aproximadamente. Y aquí tenemos otros 10. Si lo sumamos es 0.68, o sea, 68%. 68% es la probabilidad de que si nosotros escogemos un restaurante de manera aleatoria o al azar, su probabilidad de 68% nos daría un precio entre 30 a 49 pesos. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el tutorial. Espero no haberme alargado demasiado. Así que gracias por ver.